A ver, levante su mano, amén. ¿Cuántos van a estar agradecidos con el Señor al final, aunque la palabra no les haya sido muy agradable a la carne? ¿Ah? Amén. La palabra dice que el Señor nos trata con cuerdas de amor, nos atrae con cuerdas de amor y que sus cuerdas nos caen en lugares deleitosos, ¿no? Eso quiere decir que si somos agradecidos con el Señor, todo lo que hace Él y lo que venga de Él es para nuestro bien. Recuerden cómo dice la palabra en el libro de Romanos, que todo obra para bien, ¿no? Para los que aman al Señor. Así que lo único que el Señor quiere hoy es que tú de verdad lo ames, que tú simplemente le digas, Señor, yo te amo y por causa de que yo te amo es que yo me entrego a ti, me rindo a ti, me entrego a la adoración, me entrego a tu palabra y voy a dejar que tu palabra pueda hacer la obra para la cual fue enviada. Antes de empezar, y yo sé que al final a veces nos vamos rápidamente, solamente quiero indicar un par de anuncios breves. Tenemos hoy una actividad de la cafetería que es para los fondos del aniversario de nuestra iglesia que va a ser el domingo 22. Así que esperemos que ya se inscribieron todos. Ya, bueno. Los que se inscriben en el último minuto van a tener solo medio recuerdo, por si acaso. Necesitamos que ya, por favor, todos se inscriban, está muy accesible. Y lo segundo también es que tenemos ahora también la bendición de que nuestro querido pastor Williams va a ofrecer, ¿has traído, pastor? Va a ofrecer unas mieles naturales que vienen desde Huánuco, si no me equivoco. Y hace tiempo también ofreció y se les acabaron. Yo le dije, traiga más Así que también al final, por favor, vamos a colaborar también comprando esta miel de abeja. Amén. Bueno, nada más. Hoy tenemos un invitado especial que ya es parte de nuestra familia. Nosotros en Perú tenemos la característica de que a los que no son necesariamente familiares, pero están muy cercanos a nuestra familia, les llamamos tíos, ¿no? Mis hijos dicen tío a mis amigos, por ejemplo, ¿no? Tío es algo muy común. Pero nunca lo había pensado así como iglesia, ¿no? O sea, yo como pastor quizás soy como un papá, pero yo tengo amigos pastores que son como tíos, ¿no? Y en ese caso el pastor Gustavo es como un tío de ustedes, ¿no? Porque si yo soy su papá, él es su tío, ¿no? Un tío pastor, digamos, ¿no? Así que de verdad que es un gusto poder tenerlo aquí con nosotros. Yo sé que el Señor lo va a usar de una forma poderosa. Pastor Gustavo, Pastora Jenny, gracias por venir, por aceptar la invitación. Adelante, por favor. Gracias. Amén, buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tal, cómo están? Bien, oiga, ¿a quién pagan para que el sol salga por aquí? Ay, están bendecidos, ¿no? Donde yo estoy no sale el sol, acá está soleadito. Y creo que más a La Molina todavía más, ¿no? O sea, ese es los microclimas de Lima. Bueno, les saludo en el nombre del Señor, agradecido por esta oportunidad, este privilegio de compartir la palabra de Dios. Hoy he venido con mi esposa Jenny, que estamos casados, si no me equivoco, 27, 8 hemos cumplido. 28, ¿no? Estoy probándola nomás, 28 años, así que agradecidos con Dios, ¿no? Por poder estar juntos y servir al Señor. También allá en la iglesia reciban saludos de la congregación Centro Cristiano de Avivamiento. Estoy aquí porque hoy día no tenemos reunión. Lo que pasa es que Luz del Sur nos mandó una carta en la semana que están cambiando no sé qué cosas de suministros y justo desde la mañana hasta las 2 de la tarde iban a cortar. Así que nos reunimos ayer. Amén, porque somos flexibles, ¿sí o no? Si no podemos un día, pues lo hacemos otro, ¿no? Y nos acomodamos simplemente. Así que gracias a Dios, bueno, he estado disponible para poder estar acá con ustedes y espero que esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por poder estar aquí en tu casa, Señor, y saber que vale la pena, Señor, vale la pena buscarte, vale la pena adorarte, vale la pena alabarte, vale la pena, Señor, invertir nuestro tiempo en las cosas del Espíritu, Señor, para poder cegar vida eterna. Y te doy gracias, Padre, por esta congregación, los pastores y líderes
Que tú los bendigas, los guardes, Señor, y los sigas usando en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. El pastor Agustín también nos visita a nosotros. Yo no sé qué Biblia lee él, porque el domingo pasado nos vino con Primera de Chuleta, qué versión La carne habla hoy. Yo decía, Dios mío, esa Biblia, a ustedes seguro les ha compartido. No, yo soy más anticuado, yo tengo acá mi Reina Valera, ¿no? Que es una versión antigua, pero todavía entendible, menos mal, ¿no? Para mi generación. Así que quiero por favor que me acompañen a Mateo 25. Mateo 25 en sus Biblias, iPads, celulares. Mateo 25. ¿Y cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos? A veces, yo creo que muchas veces el enemigo lo único que necesita es que estemos contentos en donde estamos y con lo que tenemos y en toda área, ¿no? En lo natural y en lo espiritual. A veces nos conformamos, muchas veces, pero yo creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros anhelos, deseos, y una de las cosas es siempre por avanzar, por crecer, por acercarnos más a Dios. Amén. Sabemos que Dios es grande. Dios es grande, ¿no? Como leíamos al principio ese Salmo 84, David, que era el rey, ¿ok? David era el rey, era el que tenía todo el dinero disponible, todos los placeres disponibles, él tenía todo lo que el hombre busca, él lo tenía, y sin embargo, ¿qué decía él? Que prefería estar un día que 1000, ¿no? Fuera de ellos. Y lo que yo saco de ahí entonces es no tanto que, ay, David tanto, sino tiene que valer la pena entonces que él haya dicho eso. Que mejor es un día estar con Dios que 1000 fuera de su casa, ¿no? O sea, que él conoció algo valioso que de repente yo no conozco. Él entendió algo precioso que de repente yo no entiendo, ¿no? Para que él haya dicho de esa forma, Dios para él era bien especial, era grande, ¿no? Lo emocionaba, lo motivaba, Dios lo motivaba a él, ¿no? Él no tenía que alguien motivarlo, él se motivaba a seguir a Dios. Les dije Mateo 25, parábolas. Vamos a ver una parábola. Y lo interesante de las parábolas, dice que Jesús hablaba en parábolas para que la gente no entienda. Qué raro, ¿no? No, él dice, le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Él dice, para que el que tiene oídos oiga y el que no tiene oídos, que no entienda. Dice eso claramente, que él hablaba en parábolas para que aquel que no estaba preparado no entendiera. Y por eso es que siempre sus discípulos venían detrás de él diciéndoles, ¿qué? Explícanos, porque no hemos entendido, ¿no? ¿Qué nos has querido decir? Así que son muy importantes las parábolas y más todavía la interpretación. Mateo 25, 14 dice, vamos a leer bastantes versículos, ¿ok? Hasta el final de la parábola, imagínense. Eso ya no se hace hoy, ¿verdad? Con un versículo ya basta, pero no, vamos a leer bastante y de ahí vamos a explicar algunas cosas de esta parábola. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, dice, pero al que no tiene, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y se acabó la parábola. Esta específica, este tema específico, ¿no? Porque ustedes saben que la Biblia, los versículos fueron puestos después, ¿no? Entonces Jesús hablaba de varias cosas y están todas juntas. Pero el tema de los talentos se acabó ahí. Y por eso decía, ¿no? ¿Qué sacaste de ahí? No, si tú hubieras estado ahí escuchando a Jesús y viene Jesús y te habla de eso, de los talentos. ¿Cómo terminas? ¿Por qué oras? ¿Qué haces? Y Jesús está usando todavía temas económicos, ¿no? Es como en nuestro tiempo, si Jesús estuviera acá y dijera, ¿no? Miren, ¿saben qué? El reino de los cielos es así. Un señor le dio a su siervo 5 Bitcoin. Y a otro le dio 2. Y a otro le dio 1. El que 5, ¿no? Se buscó en internet, depositó y lo multiplicó. El que 2 igual y el que 1 decidió guardarlo en su disco duro. Y tú estás escuchando, ¿no? Ya. Y de ahí vino a hacer cuentas con ellos y el que no había producido lo echó de la empresa. ¿Qué? ¿Y ahí cuál es la enseñanza ahí? ¿No? Pero hay una enseñanza. Porque él empieza diciendo que ¿qué? Que el reino de los cielos es semejante a esto que les voy a decir, y de repente nos da una clase de economía, si podemos decirlo así, ¿sí o no? Nos da una clase de finanzas, nos da una clase, los empresarios de repente que acá hay, dicen, no, yo entiendo lo que Jesús está diciendo, yo haría lo mismo. Pero entonces, ¿qué está queriendo decir? Y la clave está en este versículo 29, miren, ¿qué dice? Pero al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué los que tienen más, y voy a usar, por ejemplo, en este caso era dinero, ¿verdad? ¿Por qué los que tienen más dinero se les da más? Y al que tiene poco, o al que tiene menos, aún lo que tiene, se le quita. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué aquellos que tienen poco deberían ser los que pierden lo que tienen? Lo más lógico es que se le dé ¿a quién? Al que tiene menos, ¿sí o no? Disculpen, voy a mover esto un poquito. Ahí está. Lo más lógico es que se le dé al necesitado o al que tiene menos. Pero acá Jesús dice, no, el reino de los cielos no es así. No se le da al que tiene menos, sino se le da ¿a quién? ¿Verdad? Eso es lo que dice el versículo 29, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esto es lo que dijo Jesús. Ahora, ¿es esto igual en la vida real? ¿No? En la vida real
también el que tiene es quien recibe más. A pesar que nosotros esperamos que sea al revés, otra vez, ¿no? Nosotros esperamos que el que tiene menos sea el que reciba. Pero Jesús dice, no, se le va a dar al que tiene más. Y al que tiene menos, aún lo que tiene, le será quitado. Esto parece injusto, ¿no? Parece injusto. Pero Jesús nos lo enseña. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere más, pero no todos reciben más. ¿Quién recibe más? Según Jesús, ¿quién recibe más? El que tiene es quien recibe más. Y como decía, esto es aún cierto en algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién va a recibir más ofertas de trabajo? ¿Alguien que está trabajando, que tiene trabajo, o alguien que no tiene? A ver acá, ¿cierto o no? ¿No? Porque hay gente que dice, pastor, no tengo trabajo, ¿no? Y estoy esperando que me llame Carlos Rodríguez Pastor. ¿No? Estoy esperando un puesto de gerencia. No tengo trabajo y estoy esperando, ¿verdad? Que es que no hay trabajo. ¿Cuántos hemos dicho que no hay trabajo? Pero si estamos en lo... Uy, Dios mío. Hay trabajo, hay trabajo. Pero si no hay trabajo, ¿qué le pasa a esos que están trabajando y qué les dicen? Oye, ¿no quieres trabajar en este otro lado? ¿Y te ofrecemos qué? ¿Menos? ¿Más? ¿Ven? ¿A quién se le da más? Al que tiene. Si tú esperas, ay, no tengo trabajo, y si tú esperas que te caiga el trabajo, asegúrate que hay muchos que están trabajando que van a estar antes que tú, ¿no? El que tiene un trabajo entonces tiene más probabilidades de tener otro. ¿Quién quizá va a recibir más educación? ¿El que tiene educación o el que no tiene? ¿No? El que tiene va a buscar educarse más, sabe que lo necesita. El que no tiene de repente está limitado y no va a buscar o no sabe cómo educarse. Es probable, acá hay varias familias, que si tú vienes de una familia donde tus padres estudiaron, donde inculcaron esto, es más probable que tú ¿qué? Estudies que alguien donde su papá le dice, papá, quiero ser futbolista, ya hijo, ya anda a jugar fútbol. ¿Quién va a tener más probabilidad de estudiar? Donde ya hay estudio, donde ya hay gente instruida. Y ahora hablando de las cosas de Dios, ¿quién creen ustedes que va a aumentar en su conocimiento de Dios? ¿El que tiene o el que no tiene? El que tiene, ¿verdad? Es más probable que el que tenga va a crecer en su conocimiento y en su temor de Dios. Con el tiempo va a ir conociendo más a Dios. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que las personas que tienen hicieron ciertas cosas que les permitieron obtener lo que tienen, tener más. Normalmente los que tienen continúan haciendo esas cosas para aumentar y tener más. Usted está escuchando y dice, pastor, pues todavía no me dan nada. Mi espíritu está vacío todavía. Estamos hablando de leyes económicas, de leyes de la vida. Sí, porque Jesús dijo después, quitadle al que no tiene, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, ni siquiera al que tiene 2, sino al que tiene más, al que tiene más. Los que no tienen quiere decir que no han puesto en práctica ciertos principios, ni siguen ciertos ideales que los van a llevar a tener. Normalmente los que no tienen siguen con los malos principios, ideas que los llevaron a su estado actual de pobreza o de no tener.
Esto hace que su pobreza se acentúe y que sus problemas con el tiempo, en vez de mejorarse, se compliquen. Aún lo poco que tienen les es quitado. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? ¿Qué pasa aquí en nuestro país? La pobreza que existe no es porque no hay. Es un país muy rico, ¿sí o no? Es un país muy rico. Pero hay principios que se vienen repitiendo desde hace cientos de años en nuestro país que no permiten que nosotros nos convirtamos en un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque el peruano es peruano y actúa como peruano. Y lo único que en su mayoría, o mejor dicho, fuera de acá, para que no diga el pastor nos está acusando, ¿no? Generalmente cuando tú tratas con personas, ¿cómo tratan ellos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo se comportan en el trabajo? ¿Cómo se comportan en sus negocios? Así que debemos de identificar con sinceridad el quizá por qué no tenemos más. ¿Qué principios estamos siguiendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué lecciones necesito yo aprender del que tiene? ¿Qué lecciones necesito yo aprender del que tiene? Porque no hay ni una solución. Si se dan cuenta, el reino de los cielos, dice, es como este hombre que se fue lejos y les dio un tiempo. No fue de la noche a la mañana. Fue un tiempo que se demoró dándoles la oportunidad de ellos de que puedan producir. ¿Tienes paz? ¿Cuántos tienen paz? ¿Tienes paz? ¿Cómo puedo tener más paz? ¿Cómo puedo tener más paz? ¿Cómo puedo aumentar mi paz? ¿Tienes gozo? ¿Cómo puedo aumentar mi gozo? ¿Tienes amor? ¿Cómo puedo aumentar mi amor? ¿Tienes un buen matrimonio? ¿Cómo es que tienes un buen matrimonio? Y nos daremos cuenta que la mayoría de personas tienen un matrimonio, pero no buscan no buscan aumentar muchas veces. O sea, ya sé cómo es él, ya sé cómo es ella, ya me cansé de querer que cambien. Pues nadie puede cambiar a otro, por supuesto, ¿no? Ya me conformé a esto, al final la cosa es así que vamos a sacar toda nuestra banderita blanca y que nuestro matrimonio esté en paz, por lo menos estemos juntos, ¿no? Ahora, no hay un gozo del matrimonio, no hay como quien dice, un éxtasis, ¿verdad? Todas las bromas, todas las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver el matrimonio siempre son ¿para qué? Para lo negativo, ¿o me equivoco? ¿No? Cuando el hombre se va a casar y le dice a sus amigos, ¿qué dicen sus amigos? Uy, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿No? Como escuchaba a alguien que decía, es como si le dijeran que ha contraído una enfermedad, ¿no? Oye, ¿sabías que Ricardo se va a casar? ¿Sí? ¿Cuándo te enteraste? No, recién me han avisado. Sí, se va a casar. Yo lo vi la otra vez y no me dijo nada. ¿Habrá algo que podamos hacer por él? Todo lo que tiene que ver con el matrimonio es negativo. Esa es la aparente realidad de muchas personas. Pero si tengo un buen matrimonio, ¿cómo puedo duplicarlo? ¿Cómo puedo duplicarlo? Por eso algunos dicen que, ¿verdad? Ay, el momento al novio le dicen, ¿no? Cuando veas a tu novia entrar por ahí, nunca más la verás más hermosa que ese día. O sea, ¿han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado, verdad? Que le dicen al novio, ¿no? Nunca la vas a ver así, vestida, no de blanco, nunca la vas a ver tan hermosa. Obsérvala porque ese va a ser el día que va a estar más hermosa. Así dicen, ¿no? O sea, ya te pusieron, pues no, ya dijo, ya.
Señor, ayúdame a recordar este momento, ¿no? Ya le pusieron un tope a que ya no la va a poder ver más hermosa, ¿no? Como que de ahí todo ya va cuesta abajo, ¿no? Y no es así. Tu matrimonio puede tener 5, puede tener 10 y se supone que debe de ¿qué? De ir en que tú la amaste y te casaste y dejaste todo, ¿no? Pero desde ese día, más bien debería de ir en aumento. Porque Dios te está dando algo. Amén. Te está dando un compañero, te está dando una compañera. Y al que tiene, se le dará, pero tiene que hacer ciertas cosas para poder producir más. ¿Y te das cuenta qué pasa con el que no trabaja en su matrimonio? ¿Aún lo que tiene? Pasa el tiempo y aún lo que tiene. Entonces, pero se amaban tanto. Estaban tan enamorados. Pero ese amor, porque aún lo que tenían, se les quita. Se les quita. El que tiene recibirá más, porque tiene rasgos y actitudes que lo llevan a tener más. Y como decía, Jesús a veces ve las cosas diferentes a nosotros. Les voy a dar un ejemplo por la confianza que tengo con ustedes. Y el pastor Agustino me ha dicho, por si acaso, nada que hable de esto. Dios me lo puso en mi corazón para compartir con usted. Nosotros como ustedes tenemos nuestro retiro, ¿sí o no? Nuestro retiro anual. ¿Qué tal? ¿Cuántos les gusta ir al retiro? Es un tiempo excelente, ¿sí o no? Uf, lo máximo, estar como iglesia, hermanos, adorando juntos, todo. Y en nuestra iglesia hay gente que igual que no tiene, que tiene necesidad, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer la lista con 6 meses de anticipación. Les decimos, hermanos, si separas un sol diario o 5 soles semanales, la haces. No, la haces. Es cuestión de que aprendas ¿a qué? A lo poco que tienes, administrarlo, ¿no? Producirlo, etcétera. Y un año, bueno, estaban como siempre todos los inscritos y teníamos algunos que no se pueden inscribir, ¿no? Y el Señor puso en mi corazón, porque esto sí tiene que haber sido de Dios, y le dije a la iglesia, vamos a hacer otra lista y esta se llama la lista de fe. Son para personas que realmente no tienen, que de verdad a las justas, ¿verdad? Tienen para sus necesidades básicas, todo. Apúntate en esa lista y nosotros vamos a orar creyendo que Dios va a hacer un milagro, ¿no? Porque también nosotros no podemos. Y justo, siempre decíamos, oren hermanos, oren, oren, oren. Y justo faltando una semana aproximadamente, me llama un amigo, un pastor de Estados Unidos, y me dice, Gustavo, tengo una ofrenda para enviarte, me dice. Ahora esta ofrenda o es para ti o para algo que tú quieras o que tú veas que necesiten. Eran unos miles de dólares. Inmediatamente, ¿no? Ay, Señor, gracias por tu bendición. No, porque si tú estás orando por algo y justo te llaman diciéndote úsalo como quieras usarlo, ya pues, ¿no? Ya no hay forma de no entender el mensaje, ¿no? No hay forma de no entender. Así que Dios proveyó milagrosamente como para 30. Todo pagado. Absolutamente. Todo pagado. ¡Qué bendición! Y eso fue un año. Llega el siguiente año y otra vez estamos anunciando. Pero ¿sabes qué? Quizá algunos de los que no tenían o de los que tenían poco, ¿cómo crees que actuaron? Empezaron a preguntar, ¿va a haber esa otra lista? ¿No? ¿Van a hacer la lista de fe? Pero este año Dios no puso en mi corazón
hacer ninguna lista extra. Y la mayoría de ellos que estaban esperando que se les dé. Pero se le da al que no tiene. Bueno, Dios lo hizo un año. Se les dio absolutamente. Y Dios, si quiere, lo puede volver a hacer. Pero Jesús era un hombre, vamos a decir, nos habla de este reino de los cielos, cómo funciona. Y la pregunta es si el que no tiene aprendió, ¿no? Ok, esta vez el Señor me libró, el Señor me proveyó, pero espero que el próximo año, muchas gracias. Espero el próximo año, ¿qué? ¿Qué espero el próximo año? ¿Qué se me pasó? Se me pasó el tiempo, me equivoqué, ¿verdad? No empecé a juntar a tiempo. ¿Qué pasó? Aprendo principios y lo poco que tengo entonces empiezo ¿a qué? A trabajarlo y a producirlo. Entonces imagínate, ¿no? Imagínate que Jesús viene y le dice, tú no tienes para el retiro, solo tienes una cantidad poca, ok, dámela, vamos a dársela al que ya pagó. Pero esa es la parábola, ¿sí o no? Esa es la parábola. El que pasó el tiempo y no hizo nada con lo que tenía, aún lo poco que tenía, se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más, ¿no? Al que tenía. Porque Jesús sabe cómo somos nosotros. Jesús sabe cómo es el hombre. Pero nosotros no vivimos según la humanidad, según el hombre, sino vivimos según los principios del reino de Dios. Del reino de Dios. Entonces, todo lo que tú quieras aumentar, en todo lo que tú quieras crecer, tienes que ponerte a trabajarlo. Tienes que producirlo. Ya, tu capacidad, tú dices, pastor, yo no tengo capacidad, mi capacidad es 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y el que tuvo 1 debería de haber terminado con 2, no con 10. El Padre no le iba a juzgar por 10, le iba a juzgar por 2. Pero dice que él no produjo, lo escondió. Y dice la palabra que él dijo, Señor, ¿sabías que eres hombre qué? Duro, le dice, ¿no? ¿Sabía que eres hombre duro? ¿Qué dice? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A ver, acá yo sé que hay muchos hombres de empresa y gente muy inteligente. ¿Qué persona es así? Alguien que ciega donde no siembra y que recoge donde él mismo no esparce. ¿Quién es? La SUNAT, sí, pero acá es un... Acá es un hombre que tiene sus bienes y que los ha entregado. ¿No es eso lo que es un empresario? Alguien que tiene otros trabajando para él, ¿verdad? ¿Recoge dónde? Donde él no ha estado, porque tiene a otros sembrando por él, ¿verdad? Y dice, recoge donde él mismo no ha esparcido. Y dice que el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es así. Por eso decía, si tú escuchas la parábola nomás parece una clase de economía, no una clase de emprendimiento que Jesús está dando. La gente terminó de escuchar y dijo, el reino de los cielos es así, ¿qué quiere decir? Porque Jesús nunca le corrige eso a este siervo. Nunca le dice, no, yo no, sí, no, él es un jefe. Y tiene gente trabajando para él. Tiene gente trabajando para él.
Acompáñenme por favor a Segunda de Pedro. Y aquí vamos a concluir. Capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Por si acaso yo no le he dicho al pastor que no vayan a juntar dinero para el próximo retiro ni nada de eso ya. Sí, pues la última vez que vine y estaban haciendo, creo que caja china, ¿no? Hasta acá olía, ¿no? Sí, Dios mío. El reino de los cielos es así. Según de Pedro 1, versículo 5. Como decía, el que tiene recibirá más porque tiene rasgos y actitudes que lo llevan a tener más. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora acá de acá te voy a ahorrar muchas oraciones. Porque todas esas cosas son cosas por las cuales los cristianos oran. Señor, dame fe. Señor, dame virtud. Señor, dame conocimiento, quiero conocer. Y la palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No está mal, pero que a veces es como si dependiera de Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, dame dominio propio? Dame dominio propio. Señor, dame, sí o no, paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, hazme piadoso, hazme una persona correcta, ¿verdad? Hazme una persona piadosa, que es recta, que te ama, que vive bien. Señor, dame afecto fraternal. Hay hermanos que Señor, no aguanto. No me gusta como son. Como si uno le gustara a todos. No, pero Señor, no me gusta como son. Dame afecto fraternal y dame amor. Pero ¿se han dado cuenta el texto qué es lo que dice? Versículo 5. ¿A quién le dice? Dice vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia por esto mismo. ¿A quién se le ha dado el talento para producir? Y se nos ha dado el talento para producir y seguimos orando a Dios que nos lo dé. Señor, dame dominio propio. Señor dice, déjate de cosas. Tú no quieres morir a tu carne, ¿qué te voy a dar dominio propio? Es tu carne, es tu vicio, es tu tendencia, arrepiéntete. Hay que darme dominio propio. Si te doy dominio propio vas a hacer lo mismo. Porque el problema no es que no tienes dominio propio. El problema es que tú tienes que añadir dominio propio. Amén. Conocimiento. Ay, me gustaría conocer la palabra. Y mencionas a un hermano de repente o a un predicador, ¿no? Me gustaría conocer la palabra como el predicador tal, como el hermano, la hermana tal. ¿Y quién tiene que añadir conocimiento? ¿Quién tiene que añadir conocimiento?
paciencia, piedad, afecto fraternal. Pero aquí están entonces todas estas cosas que tú tienes que añadir si quieres ¿qué? Producir, porque mira el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Abundan. No os dejarán ¿qué? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vas a estar rascándote la panza el domingo diciendo voy o no voy. No vas a estar ocioso. No vas a estar sin fruto. Cada semana, dice en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, cada semana vas a poder tener algo nuevo que has conocido del Señor. Y no solo por una prédica, sino por tu vida diaria. Porque tú estás añadiendo a tu vida todas estas cosas en tu vida diaria: fe, virtud, conocimiento, paciencia, amor fraternal. Todo estás aumentando cada semana. Entonces no estás ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos son los rasgos positivos de una persona que le lleva, dice, a no estar sin fruto, o sea, a ser productivo. A que recibió 5, que recibió 2 o que recibí 1, pero yo voy a producir de ese 1 que he recibido. Voy a producir. Son los rasgos que convierten a alguien para que Jesús lo ponga en el grupo de el que tiene. El que tiene estas cosas. Y la Biblia dice que poniendo toda ¿qué? Diligencia. Diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es el persistente e incesante esfuerzo de un individuo para resolver un problema, para sobrellevar dificultades y lograr grandes cosas. Persistente e incesante esfuerzo. Persistente e incesante esfuerzo. ¿A cuántos les gusta el pollo Kentucky? Otra parábola les voy a dar, ¿no? El pollo Kentucky. No, ustedes han escuchado del fundador, ¿verdad? El coronel Sanders, ¿no? ¿Han escuchado la historia de Kentucky? Algunos seguro la conocen, ¿verdad? Internet, todo. Se jubiló a los 65 años. Creo que acá no veo a nadie que, bueno, por ahí 1 o 2 quizá que tengan esa edad. Pero casi todos son menores de 65 acá, ¿sí o no? Él se jubiló a los 65. Tenía solo un auto viejo, dice, y $105 mensuales y una receta de pollo. Sabía que no podía vivir de su jubilación, así que en su auto se empezó a buscar restaurantes que quieran usar su receta. Su primer plan fue vender su receta a los dueños de restaurantes y a cambio que le den 5 centavos, vamos a decir, por cada pieza de pollo. Llama al primer restaurante, lo rechazan. Llama al segundo, lo rechazan. Visita a otro, lo rechazan. Y así sucesivamente. ¿Sabes? Según lo que está escrito, según el... ¿Sabes a cuántas llamadas, cuántos restaurantes lo rechazaron? 1008. Rechazos. Pero el 1009 le dio su sí, y ya todos sabemos que es de esa cadena que luego él ya vendió. Poniendo toda diligencia. ¿Cuánto te has esforzado por producir aquello que tú sabes que necesitas producir? Por ser la persona que tú sabes que necesitas ser. Por tener el dominio propio que tú sabes que necesitas tener.
Yo recuerdo que yo tenía problemas con mi lengua. No hablo del inglés o alemán, ¿no? Sino de decir cosas que no debía decir. Y no lo podía controlar. Un tiempo tuve, cuando estaba en mi casa, me ponía una cinta en la boca. Porque no había alguien que me podría ayudar, a menos que yo mismo lo tenga que hacer. Poniendo toda diligencia. Todo lo que tú quieres, o la gran mayoría de lo que tú quieres, está en tus manos. Está en tus manos. ¿Quieres ser un mejor hijo? Está en tus manos. Empieza a tender tu cama, empieza a ayudar, empieza a hacer cosas sin que te pidan. Tus papás van a ¿qué ha pasado? Avivamiento. No le pedí que haga esto que a él no le gusta hacer y lo está haciendo. ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser una mejor madre? Trabaja en eso. No te conformes, no te quedes con el talento y lo escondas en la tierra, porque un día eso que tienes, por no haber trabajado en eso, tus hijos crecerán, se irán y tú te estarás preguntando, ¿por qué mis hijos no me llaman? ¿Por qué mis hijos no se preocupan por mí? ¿Por qué mis hijos no me atienden? Porque lo que tenías, lo poco que tenías, tú no lo produjiste y llega el momento que aún lo que tienes te es quitado. Sí, cuando era jovencito tu hijo tenía que estar ahí porque estaba ahí en la casa. No tenía a dónde irse. Y quizá por eso te atendía, pero una vez que se va, lo que tenía le es quitado. Le es quitado. Dice la palabra, no les voy a dar los versículos pero solamente escuchen, en Proverbios, la mano negligente, dice, empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los diligentes señoreará, dice, mas la negligencia será tributaria. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. El diligente siempre está pensando ¿en qué? En más. Y no solo habla de dinero. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y este versículo conocido, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Eso quiere decir diligente. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Wow, acá tú dirías, pero la Biblia es media racista, ¿qué tiene contra los pobres? No, está hablando de realidades. De realidades. Que el diligente va a ser promovido a altas esferas y el negligente no. El negligente no. El peor engaño es entonces que yo no crea que tengo lo que Dios ya me dio y que lo esté buscando por otro lado. Hermanos, Dios ya nos ha dado. Dios ya nos ha dado. Lo que queremos, Dios ya nos ha dado. Ok, pero tú dices, pastor, pero yo no sé qué hacer. Busca a alguien que sabe qué hacer. Busca a alguien que ha prosperado en esa área, en el área matrimonial, en el área paternal, en el área económica, ¿verdad? Pastor, mi dinero no sé dónde está. Ah, eres un mal administrador. Ya, mira, hay tal hermano que sabe cómo administrar su dinero. Pídele ayuda. Dile que te aconseje. Y de esa forma, lo poco que tienes, que usualmente se te va, vas a poder ¿qué? Prosperar, aumentar. Y raro, ¿verdad?
que Jesús haya dicho esa parábola nomás y nos haya dado esos principios. Pero no se olviden que Él dijo que el reino de los cielos funciona así. El reino de los cielos funciona. Hermano, todo lo que tú deseas en el Señor, todo lo que tú necesitas en el Señor está a tu disposición. Pero como Él decía, ustedes tienen que, con toda diligencia, pongan. Con toda diligencia, pongan. Amén. Pónganse en pie, amados hermanos, para orar, para terminar. Algunos de repente han experimentado esto en sus propias vidas. ¿Cuántos no hemos escuchado historias de gente que tenía, hablando ahora en lo natural, ¿verdad? De gente que tenía empresa, que tenía esto, pero por no tener los principios claros, ¿verdad? De cómo hacer producir, aún lo que tuvieron, lo perdieron. Les fue quitado. Y en toda área, en el área natural, en el área de tu alma, como decía, ¿no? Muchas veces uno tiene muchas preocupaciones, uno anda cargado todo el tiempo, uno no tiene paz. El enemigo siempre te ataca por el mismo lado, el enemigo siempre te ataca por el mismo lado. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de producir para que el enemigo no venga siempre y me robe la paz que necesito? ¿No? Porque tengo una paz momentánea muchas veces, ¿no? Por temporadas tengo paz, pero ya no quiero por temporadas tener paz, ¿no? Quiero dormir tranquilo. Quiero no afanarme. ¿Qué hago? ¿Cómo produzco eso? ¿Qué hago? ¿Dónde hago los cambios? ¿Dónde empiezo a producir esto para poder recibir, para poder aumentar esto poco que tengo, aumentarlo y no perderlo? Y no perderlo. Y en cuanto a tu conocimiento de Dios, tu conocimiento de la palabra, no hay ningún ángel que va a bajar del cielo y te lo va a dar. ¿Qué, pastor, quiere decir que tengo que leer mi Biblia? Sí. Pastor, ¿quiere decir que tengo que memorizar versículos? Sí. Pastor, ¿quiere decir que si no entiendo algo puedo preguntarle a mi pastor o a alguien para que me explique? Sí. Sí, tienes que aumentar. Tú tienes que poner diligencia en lo que deseas. La iglesia de Jesucristo no es una víctima. La iglesia de Jesucristo es poderosa. Y así como nosotros vemos en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Regiones, municipalidades que reciben una cantidad abundante de dinero, ¿no? Del canon y de no sé qué. ¿Y qué construyen? Una estatua. Un estadio de fútbol donde no hay equipo de fútbol. Tú dices, ¿qué pasa? Se les dan los recursos, pero no saben qué hacer. A la iglesia muchas veces se le pasa eso. Tenemos grandes recursos. Hermano, tenemos acá tanto potencial de ser para Dios un impacto para la sociedad. Amén. Así que identifica de repente un área en tu vida donde haya esa necesidad, en la que tengas que trabajar. En la que tengas que trabajar. Y hoy que has venido acá, Señor te ha traído para que veas cómo el reino de Dios funciona y cómo tu Padre sí te va a decir, bien, buen siervo, trabajaste en lo que querías. Te voy a dar gozo, te voy a dar el gozo de tu Señor, te lo voy a dar. Identifica ahí esa área y procura ponerlo en práctica entonces. En estos días, en la semana, Señor, tengo que, en el área de oración, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto si no oras? ¿Qué vas a hacer al respecto si no? En el área de la palabra, ¿qué vas a hacer si no estudias la palabra? En el área económica, ¿qué vas a hacer para cambiar la situación en el área económica? En el área familiar,
como hijo, como padre, etcétera. ¿Qué puedes hacer? Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos los principios del reino, por mostrarnos, Señor, cómo es el reino de Dios. Y nosotros siendo parte de ese reino, cómo tú quieres que nosotros vivamos, Señor, cómo tú quieres que nosotros actuemos. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos muestra la verdad, quien nos guía a toda verdad. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige a las cosas que debemos de hacer, Señor, a las cosas que debemos de cambiar, a los principios que tenemos que cambiar para poder vivir y tener más de aquello que necesitamos para nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.